sta tenendo un seminario davvero molto interessante di agromiopatia qui a Verona, la prima volta che viene fatto a Verona e tra le prime volte in Italia, su una materia molto insolita ma molto interessante. E Ratko è diciamo, lo studioso, ricercatore, un po' il caposcuola in questa disciplina. E allora è un piacere, grazie di essere stato qui. E una cosa mi ha colpito tanto in questo seminario, cioè come parli di sistemi, di un ecosistema, di un olone, tu usi molto questa parola. Ecco, e questo mi incuriosisce davvero tanto. Ecco. E mi pare sia un grande arricchimento per la medicina omeopatica, questa lettura sistemica. Se ne parla in questo periodo, ma cosa mi sai dire al riguardo? Todo esto empezó cuando empezamos a releer al órgano, porque para muchos estudiosos de la homeopatía o interesados en homeopatía han leído muchos libros sobre la homeopatía, pero muy pocos se han puesto a estudiar a detalle el órgano. Y cuando vemos los primeros párrafos de órgano, define cuál es el arte de curar, y dice que el arte de curar consiste en regresar al paciente de la enfermedad a la salud. Y luego describe cuál es la manera de curar, que debe ser rápida, debe ser sin síntomas secundarios y debe ser permanente. Y entonces si nos vamos a la práctica agrícola, primero pensamos o nos preguntamos, ¿quién es el paciente? ¿Quién es el paciente en la agricultura? La mayoría de las personas se imagina que el paciente es la planta o el cultivo, que es la contestación, digamos, la más inmediata. Pero si nos ponemos a pensar, entonces cada una de las plantas contiene muchos organismos vivos adentro, le llamamos endofitos, que son organismos que viven en la savia de la planta. Y también en el sistema radicular de la planta convive con una gran cantidad de microorganismos ecto, que es decir, que están asociados a las raíces, ayudan a la planta a defenderse de los enemigos y también llevar nutrientes para la planta. Y entonces la idea de quién es el paciente se amplía un poco. Quizás el paciente en agricultura no es la planta en sí, sino una comunidad de organismos que están asociadas con la planta y también con el suelo. Pero cuando observamos que hay una cadena trófica dentro del suelo, por ejemplo, las bacterias absorben los nutrientes, son parcialmente absorbidos por la raíz de la planta, luego participan hongos, y luego hay otros organismos que comen a las bacterias y a los hongos, por ejemplo los nemátodos de diferentes tipos, y luego hay otros organismos artrópodos que comen a los nemátodos, y luego hay unos pájaros que comen a los artrópodos. Entonces se hace una cadena de organismos que están encadenados entre sí, principalmente por una ley que estableció Hahnemann, que es la ley de similitud. Cuando hablamos sobre la similitud, Hahnemann hablaba sobre la similitud sintomática. ¿Por qué? Porque en la época de Hahnemann la ciencia tenía un cierto desarrollo, pero no nada comparable con los conocimientos que podemos tener hoy de genética, de bioquímica, de otras cosas. Y hay que reconocer que Hahnemann fue genial en esta idea aparentemente simple, que dice que lo similar cura a lo similar. Es sorprendente que en esta época
hace tantos años, pudo visionar una ley que es prácticamente una ley universal. Lo interesante en nuestro sistema de aplicación es que cuando empezamos a ampliar el esquema del paciente o el límite del paciente, nos dimos cuenta que el paciente no es ni la planta, ni los microbios en sí, ni la comunidad en sí por separado, sino es toda una unidad de organismos que conviven de una manera diaria y en mayoría de los casos se benefician mutuamente. No hay esta competencia que decía Darwin, que un organismo mata a otro y sobrevive al otro y que los más fuertes sobreviven. Esa es una visión totalmente contraria a lo que nosotros pensamos sobre la agricultura. La mayoría de las relaciones en la agricultura se dan por similaridad y en ambiente de cooperación. Podríamos decir un ambiente de amor. Sì? È molto bello questo, mi fa molto piacere perché penso che la legge di similitudine sia una legge universale e l'omeopatia sia l'applicazione alla medicina della legge universale della similitudine, della consonanza, di risonanza. Per cui è molto bello quello che dici, mi fa molto molto piacere. Ahora, cuando llegamos a definir la similitud, entonces es la otra definición que hicimos. Por la primera definimos que el paciente no es un solo organismo, sino un grupo de organismos que forman unidades y que pueden formar unidades de mayor o menor densidad o mayor o menor vitalidad. Los lugares de mayor vitalidad lo llamamos atractores y las de menor vitalidad lo llamamos decúbitos. Y luego empezamos a definir la palabra similaridad, porque desde luego en las plantas tenemos una dificultad. No podemos entrevistar una planta, no podemos hacer un interview y preguntarle qué parte del cuerpo te duele o a qué hora empezó tu síntoma. Muchos de los síntomas mentales que son muy importantes en homeopatía humana son prácticamente imposibles de detectar en las plantas. Entonces empezamos a construir una metodología que nos permite no solamente definir el holón, o sea, la unidad, el clúster de los organismos vivos, sino también definir la similaridad. Y la similaridad en las plantas y en los organismos vivos se da principalmente por similaridad bioquímica, que es diferente de la similaridad taxonómica, porque la similaridad taxonómica establecida por Linneo fue definida por morfología. Y Hahnemann, en Organon, escribe sobre el peligro de pensar que la morfología puede determinar un determinado funcionamiento de la medicina. Dice que es una vulgaridad pensar que que un fruto parece testículo, entonces que va a tener una buena influencia en los testículos. Hahnemann lo dice con claridad, ¿verdad? Es la famosa teoría de los signos, de asignaturas de Paracelso, ¿verdad? Entonces, eso ya sabemos que no es por ahí y Hahnemann ya lo señaló. Pero Hahnemann, desde luego, en la época en que vivía, había conocimientos muy limitados, realmente poco desarrollados, de bioquímica. Y hoy sabemos con mucho detalle cuál es la composición de cada organismo vivo. Y entonces empezamos a hacer primeros ejercicios de cómputo, computarizar los diferentes compuestos secundarios en las plantas, los metabolitos secundarios en las plantas, y también a los semioquímicos en los insectos y en diferentes animales. Y descubrimos que hay muchos compuestos que son comunes entre diferentes plantas y generalmente son comunes entre plantas de diferente taxonomía. Esa es la parte, digamos, más sorprendente, más interesante. Y uno se pregunta, ¿por qué dos plantas de taxonomía muy diferente, por ejemplo, ginkgo biloba y maíz, ¿no?
de dos épocas evolutivas diferentes, dos continentes diferentes, tienen tantos metabolitos en común. Bueno, los tienen en común porque en un pasado muy remoto estos dos organismos convivieron en las condiciones similares y desarrollaron defensas o bioquímicos similares. Después, cuando la Tierra se dividió en continentes, entonces cada uno de los organismos quedó siguiendo su desarrollo evolutivo, pero una base bioquímica quedó inmóvil, quedó fija. Entonces, cuando descubrimos esta similaridad, empezamos a elaborar lo que llamamos las listas de similaridad metabolica. Questa è un'osservazione che hai sviluppato te, una ricerca, mi pare, che hai sviluppato in particolare te, questo dei metaboliti secondari. Sí, en principio no sabíamos qué significaba. Hicimos la primera lista y quedamos sorprendidos porque pensamos que si la planta objetivo iba a ser, por ejemplo, una planta poácea, que las plantas más similares iban a ser de la misma familia. Pero fue totalmente diferente. Entonces, cuando hicimos la primera lista, empezamos a pensar cuál es el significado. Empezamos a hacer experimentaciones y descubrimos que el significado está simple. Si dos plantas tienen una alta similaridad metabólica, son similares, podemos determinar el grado de la similaridad, podemos darle un número, pero si una planta tiene 20 metabolitos similares con la otra, bueno, podrían tener la similaridad 20. Y si una tiene 40, pues tiene 40, tiene doble, ¿verdad? Tiene más similaridad. Y luego empezamos a hacer listas de similaridad que combinan los semioquímicos y metabolitos secundarios de las plantas. Quiere decir, las plantas y los animales también tienen muchos metabolitos comunes. Y uno se preguntaría, ¿por qué un pino produce testosterona, por ejemplo? Aparentemente no tiene un motivo. Dice, porque un pino no requiere testosterona para atraer hembras humanas, por ejemplo, y no lo utiliza directamente, pero atrae a través de la testosterona muchos otros animales, entre ellos algunos mamíferos, pero también insectos, que utilizan la testosterona en su metabolismo. Y entonces descubrimos que también hay una sorprendente similaridad entre diferentes organismos, digamos, interespecie, ¿sí? Entre animales y plantas. Y luego empezamos a ver que hay también similaridad entre las bacterias, ¿verdad? Y entre los hongos, que pueden ser endófitos o pueden ser ectomicorizas, pueden ser diferentes. Entonces empezamos a armar este cuadro que en principio nació de una idea de una homeopatía sistémica, y empezamos a elaborar los detalles de cómo funciona el engranaje metabólico en los diferentes organismos y buscar una manera de cómo encuadrarlo en la práctica. ¿Sí? Porque una cosa es el concepto teórico, que suena muy interesante, pero otra cosa es, bueno, decirle a un ingeniero agrícola cómo se come. ¿Cómo que se come? Si se come bebiendo o con cuchara, o cómo hacerlo prácticamente. Entonces poco a poco empezamos a modificar algunos protocolos, empezamos a experimentar, primero en pequeños cultivos. La primera dificultad fue elaborar homeopatía en gran cantidad. ¿Sí? Porque si alguien viene, por decir, a una farmacia homeopática y dice, bueno, podrían venderme 500 litros de Nux vomica, van a decir, 500 litros. Eso no se puede, es una persona pazza, ¿verdad? Que está pidiendo 500 litros de Nux vomica. Más que en la agricultura nosotros requerimos estos 500 litros, ¿sí? Porque si tú tienes
un paciente grande, que puede ser un paciente de 1 hectárea o 100 hectáreas o 1000 hectáreas o 20.000 hectáreas como ahorita estamos proyectando en Brasil, atendidos con homeopatía. Entonces tú requieres elaborar una gran cantidad de homeopatía. Y la mayoría de la gente se imagina que es suficiente poner unos cuantos gránulos en miles de litros de agua y que ya va a haber una preparación homeopática, y eso no es cierto, porque Hahnemann lo dice con claridad. Quindi è molto, quante cose, è molto interessante quello che stai dicendo. Interessante che tu conosci bene Hahnemann e nello stesso tempo fai tante considerazioni che sono di estrema attualità e attinenti alla scienza, al dibattito scientifico epistemologico contemporaneo. E anche questa base, parlare di base biochimica, è affascinante come logica di spiegare un po' le scale dei regni viventi. Insieme a questo c'è, stai dicendo, la necessità di dimostrare sul campo e anche in grandi estensioni di migliaia di ettari l'effettività, l'efficacia di l'azione di questo trattamento e la necessità di formulare un modo di preparare e di distribuire il rimedio diverso, quindi grosse cuestiones, insomma. Entonces, cuando empezamos a elaborar la homeopatía en gran cantidad, ¿verdad?, regresamos otra vez al órgano, así párrafo por párrafo, estudiar al órgano. Ahí está todo. Y entonces dice el órgano, pero para que una dinamización pueda considerarse efectiva, debe tener 2 procesos, dilución y sucusiones. ¿Okay? Pero no dice en ningún lado que yo puedo diluir homeopatía preparada en gran cantidad de agua y que voy a tener un preparado homeopático. Pues no voy a tener preparado homeopático ninguno, voy a tener una dilución de homeopatía, que no es un preparado homeopático, es una dilución. Una dilución. Entonces empezamos, primero establecimos la cantidad que debemos de conseguir, por decir, si yo quiero conseguir 1000 litros de nux vomica a las 6 CH, bueno, entonces para 1000 litros voy a necesitar 100 veces menos, que decir 10 litros de nux vomica 5 CH. Y para conseguir 10 litros de 5 CH voy a necesitar 100 mililitros de 4 CH. Y para 100 mililitros voy a necesitar 1 mililitro de 3 CH. Entonces hicimos el cálculo al revés y entonces empezamos la dinamización paulatinamente hasta llegar a la gran cantidad. Cuando llegamos a una cantidad grande de muchos litros, entonces sustituimos las sucusiones con una especie de movimientos rotatorios que hacemos una equivalencia a las sucusiones, y finalmente cuando se traslada, por ejemplo, la sustancia homeopática en un avión o en una cisterna con tractor, entonces al pasar por el terreno automáticamente tiene las sucusiones exactamente igual cuando Hahnemann pasaba a caballo a atender sus pacientes, ¿no? Y entonces cuando empezamos a trabajar con la manera sistémica en la homeopatía en el campo, también existe desde luego una agrohomeopatía que no es sistémica, que es simplemente una agrohomeopatía de laboratorio, podemos decir. Es importante, pero si yo tengo, por ejemplo, una bacteria en un Petri, ¿verdad?, y aplico una sustancia homeopática, puedo comprobar que científicamente cierta sustancia homeopática elimina el microorganismo. Pero esto todavía no quiere decir que esto va a funcionar en la agricultura, porque la agricultura es un sistema complejo, donde participan muchos organismos en conjunto y están enlazados por similaridad en una especie de racimos o clústeres. Sí. Y entonces
poder eliminar o limitar el crecimiento de una bacteria en laboratorio no significa que eso va a funcionar automáticamente en la naturaleza, porque en la naturaleza todos los patógenos o todos los organismos vivos tienen sus amigos. Y cuando un miembro del clúster es amenazado por alguna manera, y entonces los demás empiezan a ayudarles y reponen de nuevo su vitalidad y lo restablecen de nuevo. La única manera de poder realizar una intervención que tenga efecto, como decía Hahnemann, rápido, sin efectos secundarios y permanente, es considerar el sistema como paciente. Al sistema, al olor, considerarlo como paciente y llegar de esta manera a la lectura de totalidad de los síntomas. Porque eso también está escrito por Hahnemann y está, a veces se pensaba que la búsqueda de Similimund de Hahnemann era una cosa teórica, ¿verdad? Que era un ideal que estableció Hahnemann, sí, y que a veces se cumplía y no siempre sí, debía ser cumplido. Pero si consideramos el sistema como paciente, entonces tenemos la posibilidad de ver la totalidad de los síntomas y podemos englobarlos en un ejercicio, digamos, de repertorización con ayuda de computadora. Podemos englobarlos en un solo remedio único che impacta a tutta la comunità, a tutto il sistema. E questo è effettivamente una cosa risaltata, emersa chiaramente in questo seminario, come riesca a portare ad uno, a somministrare, a sintetizzare con un rimedio tutto questo insieme di fattori che ha accennato e che richiedono ovviamente un tempo molto maggiore per essere analizzati, discussi. Mi fa molto piacere, adesso sarebbe da continuare per ore naturalmente, va bene? E anche quanti saperi confluiscono, bisogna conoscere bene l'omeopatia classica, tradizionale, hahnemanniana, ma cosa dici per una scuola? Qui siamo in una scuola, la scuola di medicina omeopatica di Verona, che ha aggiunto un insegnamento attuale dell'omeopatia, cosa necessita, in poche parole ovviamente. Esto podría ser una aparente dificultad, ¿verdad? Porque la homeopatía incluye diferentes saberes, tiene que integrar diferentes saberes. Sí. Por un lado homeopatía, por otro lado bioquímica, por otro lado genética, por otro lado la agricultura, porque también es un saber especial, conocimiento de los patógenos, ya sea micro o macro, los insectos, las enfermedades, biología, anatomía de los diferentes organismos, el metabolismo, cómo funciona el metabolismo y cómo se enlaza todo esto en un sistema. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque mientras que muchos científicos pro homeopatía se concentran para comprobar de que la homeopatía existe, nosotros no tenemos esta preocupación, no tenemos duda, no tenemos la menor duda. Lo que buscamos y lo que nos interesa, cómo hacer una tecnología, cómo desarrollar un protocolo que puede ayudarle a grandes productores o pequeños productores a resolver su problema. Sí. ¿Cómo podemos asegurar que lo que hacemos que tenga un éxito económico para ellos? Certo. ¿Sí? Porque trabajar en el laboratorio y comprobar que la homeopatía existe para nosotros no es una novedad. Nosotros no tenemos duda que la homeopatía existe, que funciona, que tiene incidencia sobre todos los seres vivos y es más, tenemos comprobaciones de que la naturaleza funciona en base de dosis homeopáticas. Esa es la realidad. Las plantas se comunican entre sí y con los insectos se comunican en microdosis o en dosis homeopáticas, en potencias
equivalentes a homeopáticas, puede decir, una hormona en una planta normalmente se comunica entre las plantas en concentraciones cercanas a una ppm, una parte por millón. Una parte por millón equivale a tercera potencia centesimal hahnemanniana. Ahora, sí, hay plantas que utilizan potencias o de concentración mucho más baja. Eso sería una señal muy fuerte, digamos. Una ppm es una señal sumamente intensa, ¿ya? Podemos tener plantas que se comunican por 0.0001 ppm. ¿Y a qué equivaldría? Equivaldría a la potencia 4, 5, 6 CH. Entonces ahora ya entramos en el campo de homeopatía, porque la bioquímica no se maneja en estas cantidades, ¿verdad? Sí saben que se requiere muy poca cantidad, pero no saben cómo manejar la dinámica sí, y los homeópatas, todos los homeópatas trabajamos con estas pequeñas cantidades diariamente. Es algo común, sabemos cómo aplicarlo, sabemos cómo observar los pequeños síntomas. Esatto, e non dobbiamo metterci a dimostrare che l'omeopatia funziona, no, perdiamo tempo. Perdemos tiempo en realidad. Che è così e che è una legge di natura. Porque finalmente el que va a decidir sobre la utilidad de la homeopatía es el usuario, hombre. Es el agricultor que dice, mira, a mí no me importa qué teoría utilizas, pero yo quiero resolver mi problema. Si tú puedes resolver el problema, el campesino te paga. Tan sencillo, no está complicado, no, si no hay resoluciones, pues no te paga, ¿verdad? Y el hecho es que nosotros empezamos hace 25 años con muy pocos clientes, muy pocos. Y los que lograron resolver su problema, entonces nos llaman una y otra vez y corren la voz, invitan a otros y actualmente tenemos alumnos en 15 países y vamos de un congreso a otro, de una asesoría a otra. ¿Por qué? No porque haya una lobby científica que diga que tenemos razón y que tenemos una comprobación, mediciones de laboratorio en 3 milímetros de tamaño, un microscopio, una bacteria que se movió 3 centímetros, yo lo comprobé científicamente, hice un paper científico. No, nuestro trabajo se comprueba en el resultado para el campesino. Y eso es lo interesante. Y eso es lo que debe hacer la homeopatía humana, veterinaria o agro. Debe buscar la satisfacción y resolver los problemas concretos del cliente. Certo. Es lo único que necesitamos. Entonces, cuando esta masa de clientes contentos empieza a crecer, entonces la misma gente va a decir a la ciencia, certo, Madonna mía, o sea, deja entrar esta homeopatía porque es más barata, más ecológica, es efectiva, nos ayuda. ¿Qué estás diciendo aquí? ¿Qué nos estás proponiendo? ¿Qué modelo propones tú? Y el modelo homeopático es un modelo democrático. Partendo proprio da questo, modello democratico, rispettoso della natura, non violento. Exacto, es un natural, o sea, emula la manera como la naturaleza resuelve sus problemas, ¿verdad? Quindi può essere una risposta anche alla crisi ecologica e ambientale che c'è, anche nei paesi più poveri del mondo può essere un grande aiuto, ahora, un vantaggio economico per l'agricoltura. Desde luego, como modelo sociológico, ¿verdad? Tiene mucho mayor bondad. Y entonces vemos que hay algunos países, por ejemplo Suiza, ¿verdad? Tiene la homeopatía en un muy buen lugar, Inglaterra también tiene un buen lugar, México tiene homeopatía en muy buen lugar, acaban de inaugurar un gran hospital homeopático en la Ciudad de México, hace un año y medio, enorme, es un edificio moderno, nuevo, ¿verdad? Y la homeopatía veterinaria y la agrohomeopatía ya está, digamos, dentro de la legislación, o sea, ya está considerada como un método científico. Sí. En Brasil, en la Universidad de Viçosa, otorgan maestrías y doctorados en agrohomeopatía. Entonces, no entiendo de dónde proviene este movimiento político anti-homeopatía en algunos otros países.
no voy a mencionar los nombres, pero todos sabemos dónde, ¿verdad? Entonces dicen, no entiendo cuál es el motivo. Si otros países lo tienen, también pasan por controles estrictos, universitarios, con oposiciones, comisiones, comprobaciones, ¿verdad? Todo tiene el protocolo científico acostumbrado. Entonces no entiendo por qué algunos países la homeopatía está in un lugar tan importante. È una cosa molto ideologica, sembra, di potere, di affermazione di un principio contrapposto ad altri. Y tú ves países como India, que desarrollo tan fantástico, tienen de homeopatía, tienen clínicas y aplican en agrohomeopatía y en pequeñas, grandes extensiones y resuelven muchos problemas así. È una bella sfida che abbiamo davanti. Adesso forse dobbiamo... Tu hai il seminario. Bene por la escuela de Verona, porque es un lugar realmente privilegiado. Por varias cosas. Número 1, por el clima. Número 2, por la gente. Número 3, por el lugar. Y número 4, por la apertura mental. Porque hablar sobre la agrohomeopatía sistémica es realmente un tema bastante complejo, y yo veo aquí se reunió un gran número de estudiosos de la homeopatía. Algunos de ellos ya están aplicando homeopatía aquí en agro, en Italia, con muy buenos resultados, hace 3, 4 años, y entonces acuden a esta escuela para saber más, quieren saber más detalles, quieren aprender más tecnología. Cada vez están surgiendo pues, nuevos aportes. Este año pudimos publicar en italiano un libro que se llama Bases de la agrohomeopatía sistemica. Es un libro che está publicado por Nuova Ipsa. È stato pubblicato un libro, Basi dell'agromeopatia, dalla Nuova Ipsa, è appena uscito il mese scorso, un libro eccellente. Poco a poco vamos cumpliendo las promesas del año pasado. Dijimos, vamos a traer el libro en italiano, porque todos dijeron, ¿por qué en español? Bueno, ¿por qué en español? Porque vivimos en México, pero ya tenemos un italiano. Italia es el primer país europeo que tiene un libro de agrohomeopatía sistémica, profesional, no agrohomeopatía antropocéntrica, sino una agrohomeopatía que está basada en los conocimientos científicos sobre la similaridad metabólica entre los diferentes organismos vivos vistos como un sistema. Entonces, eso es un aporte. E questo è il libro. Fondamenti di agromeopatia, Hans Gortychowski, l'autore, Nuova Ipsa edizione. Y ya forma parte della biblioteca della Scuola di Omeopatia di Verona. Grazie moltissimo. Io grazie davvero, spero di riaverti te, Francesco, il traduttore Alessandro, di riaverti qui a Verona, e spero che possa essere l'inizio di una collaborazione che per parte mia sono entusiasta, ecco, mi sono innamorato di questa materia di agronomia. Mi piace vedere le piante, ecco, ma non ho mai pensato all'agronomia, invece es algo muy... Quante cose ci sono, quanto sapere è utile, ricco, che apre il cervello. Es algo muy estimulante cuando uno puede caminar en un terreno y puede llevar su familia, y tú puedes tomar un fruto directamente del árbol, y no necesitas preocuparte si necesitas lavarlo y quitarle el tóxico o algo así, sino simplemente lo comes como debe ser, natural. Y entonces dice, ¿qué tiene de especial los frutos agrohomeopáticos? Bueno, lo primero es el sabor. Tienen un mejor sabor, pero también tienen un contenido mineral mucho más elevado, mucho más importante, es entre 30 y 40%. ¿Sí? Es un método que es ecológico, que no daña la naturaleza, y obviamente el agricultor dice, yo antes producía de otra manera, pero ahora estoy con agrohomeopatía, llevo toda mi familia al campo, convivimos, nos sentamos entre el cultivo, que es algo que los otros métodos de producción no lo pueden hacer.
Una vez asistí a un congreso de productores de manzana, había unos 200 productores de manzana, mayoría de ellos tenían su casa en su propio cultivo, en el centro de su propio cultivo. Y dije, voy a hacer una pequeña entrevista, una encuesta. ¿Podrían por favor levantar en la sala mano quienes han sufrido cáncer? Y entonces en la sala donde había 200 agricultores se levantaron como 120 manos. Y todos miraban sorprendidos ahí en la sala, porque cada uno sabía de su propio cáncer, pero no sabían de la proporción, digamos, de la región, ¿verdad? Entonces cuando vieron esto se hizo un silencio. Se hizo un silencio, porque ellos mismos no sabían. Y yo no necesitaba añadir nada, simplemente hicimos una pequeña encuesta y la misma gente se dieron cuenta que había pasado algo sobre el cual no tenían, digamos, no tenían los informes de la epidemiología del cáncer en la región, ¿verdad? Y todos han vivido dentro de sus cultivos, quiere decir, una casa en centro y alrededor manzanas donde aplicaban los químicos y pensaban que no pasaba nada. Entonces, eso es un cambio de conciencia, una necesidad ya, es una necesidad. La agrohomeopatía no es una locura o una cosa de lujo, es una cosa de necesidad. La naturaleza necesita agrohomeopatía, la humanidad necesita agrohomeopatía. Si no hacemos este cambio de conciencia, no vamos a sobrevivir como especie. Tan sencillo como esto, no vamos a sobrevivir como especie. La gente dice, salve el planeta. No, hombre, debemos ponernos contentos de salvarlo al ser humano, porque el planeta va a sobrevivir. Certo. Pero no estamos seguros si el hombre, si va así, sobreviva. Entonces es una voz, quizás en un desierto, pero vale la pena levantar la voz y decir, bueno, hay una Con possibilità. queste parole così forti e non di circostanza chiudiamo questa intervista. Ti ringrazio davvero tanto. Grazie, certo. E alla prossima volta. Ciao.